Muy bien, este es el segundo video que hacemos sobre ventilación para abordar unos temas que nos quedaron pendientes en el primer video. La idea es que no sean tan extensos para que los puedan ver a fondo. En el video anterior vimos los movimientos ventilatorios y los volúmenes y las capacidades pulmonares y mencionamos de forma superficial que existe una espirometría que se toma a través de un espirómetro y que es capaz de registrar esos volúmenes y sus capacidades, además de tomar una curva de flujo-volumen para indicarnos la velocidad a la cual se mueve ese flujo. En este video abordaremos qué es la ventilación minuto, qué es el espacio muerto y cuáles son algunas de las formas que tenemos para medir no solamente espacio muerto, sino a volúmenes y capacidades adicionales a la espirometría y sus aplicaciones clínicas, por supuesto. Entonces, entremos en materia. El espacio muerto, como lo habíamos mencionado en el video generalidades, es un espacio donde el aire no hace recambio ni se genera oxigenación. Es decir, que el espacio muerto es todo ese aire que entra, pero nunca tiene contacto con una zona que se llame de intercambio gaseoso. Generalmente la literatura nos dice que son unos 150 mililitros que se pierden en ese espacio muerto, que básicamente se queda en las vías aéreas, es decir, tráquea y bronquios, hasta la generación número 16, como lo vimos en las generalidades. El espacio muerto puede ser de varios tipos. Entonces hay un espacio muerto anatómico y hay un espacio muerto alveolar. Y la suma de este espacio muerto anatómico más este espacio muerto alveolar da como resultado un concepto que se llama espacio muerto fisiológico. Entonces miremos primero el espacio muerto anatómico. Ya lo mencionamos, es el aire que entra y se queda en las vías respiratorias hasta la generación número 16. ¿Qué es entonces el espacio muerto alveolar? Los alvéolos que están ventilados pero no tienen perfusión sanguínea, es decir, no hay ningún capilar que esté llevando sangre para ser oxigenada. Obviamente eso suena a algo malo, es decir, es una situación patológica que no debería pasar. Imaginemos un alvéolo que le llegue aire, pero que no tenga irrigación, es decir, que a los capilares que irrigan ese alvéolo les pasó algo. Generalmente está relacionado con trombos, por ejemplo, no es algo que sea normal. Entonces, el espacio muerto anatómico generalmente está entre los 140 y 150 mililitros o 2 mililitros por kilogramo, depende también de la talla y del peso de la persona, pero puede más o menos estar en esto. ¿Sí? Esto es correcto y fisiológico, pero el espacio muerto alveolar debería ser siempre 0. ¿Por qué? Porque todos los alvéolos ventilados deberían estar bañados de perfusión. Cuando no es así, es que algo malo está pasando. Luego, entonces, el espacio muerto fisiológico es igual, como es igual al espacio muerto alveolar más el espacio muerto anatómico, pues será 150 del anatómico más 0 del alveolar, debe ser 150, es decir, que el espacio muerto fisiológico y el anatómico deben ser iguales. Cuando esto no sucede, significa que el espacio muerto alveolar está aumentando por alguna razón y por supuesto que esto es patológico. ¿Sí? ¿Qué puede estar pasando? Muchas patologías están asociadas al aumento del espacio muerto alveolar, incluido destrucción de acinos alveolares, entre otras situaciones que pueden generar trombos que pueden disminuir la perfusión de algunos alvéolos, entre otras situaciones. Pero como sea, el tener espacio muerto alveolar es algo patológico. En este esquema observamos mejor lo que pudiera ser el espacio muerto alveolar para que quede un poco más claro. Observen que aquí hay un alvéolo antes de una inspiración. Todo lo morado es un gas que ya se encuentra ahí de una respiración anterior. Entonces le vamos a llamar gas alveolar. Este gas alveolar es una mezcla entre oxígeno, CO2, nitrógeno, entre otras cosas. Recuerden que el CO2 está tratando de salir al exterior y el oxígeno está tratando de entrar, así que el gas alveolar tiende a ser diverso.
Luego, cuando se genera una inspiración, recordemos que la inspiración generalmente lleva consigo o es el volumen corriente o volumen tidal. Cuando lo vean, BT es volumen tidal o BC volumen corriente, ambos se refieren a este volumen, el volumen de una inspiración y expiración tranquila. Si son 500 mililitros, como lo dice la literatura estándar, cuando yo inspiro, estos 500 mililitros van a llenar la vía aérea hasta llegar hasta los alvéolos. Fíjense cuando inspiro, ¿qué pasó? El naranja es el aire nuevo y el morado es el aire que ya estaba. Así que el aire que estaba en el espacio muerto aquí en la anterior respiración fue desplazado hasta el aire alveolar. 350 mililitros quedaron en el aire alveolar y 150 del aire nuevo quedó atrapado en las vías aéreas de conducción, que es hasta la generación número 16. Quiere decir que este es el nuevo aire del espacio muerto. Este no va a generar ningún intercambio, este sí. Así que creo que con esto queda un poco más claro. Recuerden que estamos hablando de espacio muerto anatómico. El espacio muerto alveolar no debería existir. Y la suma de los dos es el espacio muerto fisiológico. Si por alguna razón están leyendo la fisiología de Gayton, él no hace mucha diferencia entre estos tres. Así que les recomiendo leer su libro guía, que es La fisiología de Born, donde expresa más ampliamente este concepto. Otro concepto importante que vamos a revisar en este video es la de ventilación pulmonar total. Es decir, es la cantidad de aire que entra y sale en un minuto completamente. Estamos hablando simplemente de aire, no estamos hablando de oxígeno, ni de gases, ni nada, simplemente la cantidad de aire total. Para hacer esta cuenta debemos multiplicar el volumen corriente o volumen tidal, que ya les había contado que es BT, multiplicado por la frecuencia respiratoria. Quiere decir que esta cuenta nos dará, si multiplicamos 500 mililitros, que es el volumen corriente que aparece en todos los textos, multiplicado por la frecuencia respiratoria, que pudiera ser 12, esto nos da más o menos 6 litros o 6.000 mililitros. Ese sería el volumen minuto. Ahora, si lo que queremos saber es cuánto de eso realmente sí llega a los alvéolos, entonces debemos calcular la ventilación alveolar, es decir, la cantidad de aire nuevo que llega a los alvéolos. Y como vimos en la parte anterior del video, hay algo que se llama espacio muerto, donde cierta cantidad de aire va a quedarse atrapado. Para hacer la cuenta de cuánto realmente llega al alvéolo de aire, entonces tenemos esta ecuación, que es la ventilación alveolar es igual al volumen tidal o corriente, pero hay que restarle el espacio muerto anatómico y ahí sí multiplicarlo por la frecuencia respiratoria. Entonces hagámoslo. Si tengo 500 mililitros de volumen corriente y le resto los 150 del espacio muerto, y luego esto que me dé lo multiplico por la misma frecuencia respiratoria que pusimos una de 12, ¿cuánto me dará esto? Muy bien, pues 4.2 litros o 4.200 mililitros, como lo quieran escribir. Fíjense que aquí teníamos 6 litros. Quiere decir que por cada minuto hay un compromiso y una disminución importante de la cantidad de aire que entra y la cantidad de aire que finalmente alcanza el sitio para el intercambio gaseoso, que serían los alveolos o por lo menos desde los bronquiolos respiratorios, que sería a partir de la generación número 16 hasta más o menos la 23. Listo, observemos el siguiente concepto. El volumen que queda en el espacio muerto por minuto. Es decir, que es básicamente lo que hicimos en la ecuación anterior, pero digamos que puede aparecer en algún tipo de bibliografía. Entonces ahí tenemos el volumen corriente menos la ventilación alveolar. Hagamos un ejercicio con esta ecuación. Lo que intentamos calcular es cuánto volumen se está quedando en el espacio muerto por minuto. Entonces dijimos que el volumen tidal o el volumen corriente era 500 mililitros y
La ventilación alveolar más o menos está en unos 350 mililitros, ¿cierto? Eso me da un total de 150 mililitros. Y si quiero saber cuánto es esto por minuto, pues lo multiplico por la frecuencia respiratoria, que sería 150 por 12 y me daría igual a 1800 mililitros por minuto. Sería lo que quedaría en el espacio muerto anatómico saludable, ¿no? Hay varias maneras de medir el espacio muerto. Y ustedes dirán, ¿pero para qué? Porque entre más grande sea el espacio muerto fisiológico, más grande resulta ser o algún problema que tenga el paciente porque hay zonas que no están generando intercambio. Claramente tenemos que usar algunas medidas para poder adivinar y calcular o estimar que eso está ocurriendo. Uno de los métodos más utilizados antes era el método de Fowler. El método de Fowler calcula el espacio muerto anatómico. ¿Cómo hacen? Ponen al paciente a respirar oxígeno al 100%. Recuerden que nuestro oxígeno, nuestro aire, es más del 70% es nitrógeno y solamente el 21% es oxígeno. Así que el paciente en una respiración normal, el aire que tiene en el espacio muerto, pues será, más del 70% será nitrógeno y el resto será oxígeno y demás. Si yo lo pongo a inspirar, a hacer una inspiración con oxígeno al 100%, pues lo que me va a quedar en el espacio muerto se va a desplazar el aire y lo que va a quedar en el espacio muerto es ese oxígeno al 100%. Recordemos que la espirometría les menciono que sirve para medir volúmenes y capacidades excepto un volumen, el volumen residual. Y como no puedo medir volumen residual, tampoco puedo medir capacidad residual funcional y mucho menos capacidad pulmonar total, porque tanto CRF como capacidad pulmonar total incluyen el volumen residual y no es posible hacerlo con espirometría. Así que este tipo de mediciones también nos ayudan a determinar CRF, más adelante lo discutimos. Este método de Fowler se llama lavado de nitrógeno. ¿Por qué lavado de nitrógeno? Porque el aire que habíamos respirado previamente, pues en su mayoría es nitrógeno. Observemos las curvas. Aquí el paciente inspira con un aire al 100%. Y aquí empieza la expiración. Aquí termina la inspiración y aquí comienza la expiración. Observen que aquí lo que va a expirar son niveles de nitrógeno por tiempo. ¿Cuándo va a empezar a aumentar los niveles de nitrógeno? Recuerden que el aire que está en las vías aéreas lleno de nitrógeno de una respiración anterior se ha movido hacia el espacio alveolar y el aire que le hemos dado con oxígeno al 100% ha llenado el espacio muerto. Quiere decir que cuando el paciente empiece a expirar, esta primera parte será con 0 niveles de nitrógeno, quiere decir que está muy rico en oxígeno, y cuando empiece a salir los niveles de nitrógeno, pues nos va a decir que es aire que ya estuvo a nivel alveolar. Observen aquí la curva con colores. El área gris y el área rosa nos sirven para hacer este cálculo. Entonces el espacio muerto anatómico será el área gris multiplicado por el volumen expirado sobre el área rosa más el área gris. Esto me debe dar más o menos una cantidad de volumen que se haya alojado en el espacio muerto, que generalmente es la proporción más o menos gris respecto al resultado de la fórmula. Otra forma de calcular el espacio muerto, y pienso que la más utilizada, es la ecuación de Bohr. Para la ecuación de Bohr lo que necesitamos es un capnógrafo que nos calcule EtCO2, significa CO2 expirado. Es decir, que tenemos un capnógrafo que calcula cuánto CO2 sale en el volumen expirado que la persona saca en una expiración normal.
La ecuación de Bohr nos calcula qué tanto es el porcentaje de espacio muerto que hay del volumen corriente. Lo normal es que esté cercano al 30%, es decir, que el espacio muerto sea el 30% del volumen corriente. ¿Cómo es la fórmula? La presión arterial de CO2 que se toma a través de una muestra de sangre se resta con la cantidad de CO2 que se encuentra en el aire expirado y se divide por la presión arterial de CO2 de nuevo. Esa ecuación de Bohr se puede calcular para estimar el espacio muerto fisiológico. Ojo aquí, ¿qué quiere decir? Que ahí nos va a incluir el espacio muerto anatómico y alveolar. Quiere decir que si está por encima de 150, nos va a indicar que el alveolar, pues igual debe estar aumentado para que los niveles de espacio muerto fisiológico estén más altos de lo que deberían. BD, entonces, es el volumen ventilatorio del espacio muerto, ¿sí? Y BT, pues es el volumen tidal o volumen corriente. Bueno, ya explicamos qué es PaCO2 y qué es EtCO2, que es la presión parcial del CO2 expirado, y en un video anterior habíamos dicho que es presión parcial, que es la cantidad de moléculas que ejercen presión sobre un espacio donde estén. Muy bien, la ecuación de Bohr entonces se aplica así. Aquí tenemos otra vez espacio, volumen del espacio muerto o BD, BD de die, de muerto, y volumen expirado o volumen corriente. Aquí tenemos aquí tiene presión alveolar, pero se puede usar la presión arterial de CO2 menos la presión expirada de CO2 sobre la presión alveolar de CO2. Fíjense que aquí hemos resuelto la ecuación. 40 menos 28 sobre 40 igual a 0.3, que fue multiplicado por 100 para dar 30%. ¿Cómo se interpreta esto? Significa que el 30% del volumen corriente es espacio muerto, ¿sí? Si dan por encima, los valores más o menos están entre 0.2 y 0.35, es decir, entre el 20 y el 35%. Si me da 40%, significa que hay más espacio muerto del que debería haber. Y voy a pensar que seguramente el paciente está desarrollando espacio muerto alveolar, que obviamente es patológico. Pueden hacer la consulta de qué patologías aumentan el espacio muerto alveolar. Ya les dije una, que es el tromboembolismo pulmonar, pero pueden buscar otras. Listo. Muy bien, este es como un repaso de la ecuación de Bohr para calcular el espacio muerto fisiológico. Recuerden que la ecuación de Fowler, o más bien la prueba de Fowler, exhalando nitrógeno, nos hacía la cuenta del espacio muerto anatómico. Pero la ecuación de Bohr nos sirve para calcular el espacio muerto fisiológico o estimar un porcentaje. Muy bien, otro concepto que era importante de este video es la presión alveolar de oxígeno. Entonces ya no estamos hablando de aire completo, sino solamente del oxígeno, que es el que nos interesa. La presión parcial de oxígeno se va modificando en el aire inspirado, luego se mezcla en las vías aéreas y finalmente llega al alvéolo y sufre otros cambios. Entonces, la presión alveolar es la presión parcial que ejerce el oxígeno contra las paredes alveolares. Recordemos que de pronto, si no lo habíamos mencionado, pues repasémoslo. Siempre que aparezca una A mayúscula se refiere a alveolar y siempre que aparece una A minúscula se refiere a arterial. Entonces, en este caso tenemos la presión alveolar de oxígeno es igual a la FiO2 o fracción inspirada de oxígeno, que donde quiera que nos paremos siempre es 21%. ¿Cuándo puede cambiar la FiO2? Cuando el paciente recibe oxígeno suplementario y la fracción inspirada de oxígeno cambia. Es decir, que en la clínica se le puede dar a los pacientes fracciones inspiradas de 30%, de 40%, de 50% o incluso del 100%. Pero digamos que si el paciente no tiene oxígeno suplementario, siempre va a ser 21%. Eso debe multiplicarse por la presión barométrica del lugar donde esté y restarle la presión de vapor de agua. ¿Por qué la presión de vapor de agua? Porque cuando las personas inspiran, recuerden que yo había mencionado que humedifican el aire.
¿Esa humidificación cuánto es? Pues como nuestro cuerpo generalmente está a 37 grados centígrados, pues la presión de vapor de agua a esta temperatura es de 47 milímetros de mercurio. Bueno, hasta aquí sería la presión parcial del aire que inspiramos, pero recordemos que ese aire se va a mezclar con el del alveolo y el alveolo tiene presencia de CO2, muy diferente al aire que está en la atmósfera porque tiene muy bajos niveles de CO2. Así que apenas llega este aire al alveolo hay que restarle la presión alveolar de CO2. Pero la presión alveolar de CO2 es muy difícil de medir, así que vamos a tener que restarlo por la presión arterial de CO2, que es más fácil de medir a través de una muestra de sangre arterial que le llamamos gases arteriales. Después de que hago esta resta, debo multiplicarlo por un factor respiratorio, una R. Ese factor respiratorio o R aparece en muchos textos como 0,8, como 1,2 o 1, o sea que va de 0,8 a 1,2. ¿De qué depende? De la producción de CO2 que tenga esta persona. ¿Y de qué depende la producción de CO2? Pues de la dieta y de la cantidad de cosas que haga. Entonces, entre más carbohidratos o grasas o proteínas consuma, pues ese factor de producción de CO2 va a cambiar. Por ahora podemos utilizar esta. Podemos multiplicarlo por 1,2 si la FiO2 es menor al 60% o por 1 si la FiO2 es mayor al 60%. Recuerden que la FiO2 solo se modifica si ustedes le colocan al paciente oxígeno suplementario. Recordemos las fórmulas para hacer un caso más adelante. Algunos conceptos básicos, dado que estos videos están diseñados para personas que están en tercer semestre. Hipercapnia es el aumento de la presión parcial de CO2 sanguíneo. La hipocapnia es la disminución de esa presión parcial de CO2 a nivel sanguíneo. La hiperventilación es el aumento del volumen corriente, ¿sí? Y la hipoventilación, pues lo contrario. La hiperventilación es diferente a taquipnea porque la taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria. En cambio, la hiperventilación es el aumento de la profundidad de esas respiraciones que lleva a un aumento del volumen corriente. Lo que les decía, el cociente respiratorio pues puede ser de 0,8 a 1,2 dependiendo de la dieta, dado que es una relación entre la producción de CO2 por minuto con respecto a el consumo de oxígeno. Y tiene que ver pues mucho con la dieta. También hay otros conceptos que debemos tener claros como la diferencia alveolo-arterial. La diferencia alveolo-arterial de oxígeno es el gradiente de presión parcial que hay en el alvéolo versus la que hay en el capilar. La diferencia alveolo-arterial de oxígeno, pues se puede estimar unos niveles más o menos fisiológicos para una persona con esta fórmula. 2.5 más la FiO2 por la edad nos da una diferencia alveolo-arterial estimada para esa persona. Generalmente a nivel del mar la diferencia alveolo-arterial, es decir, la delta de presiones, es más o menos de 60 milímetros de mercurio. Pero entre más alto estemos a nivel del mar, esa diferencia alveolo-arterial va siendo más pequeña. Otro objetivo de este video era relacionar los métodos diagnósticos o de medición que hay para determinar los volúmenes pulmonares. Dijimos que con la espirometría era posible medir volúmenes y capacidades excepto los que estuvieran relacionados con el volumen residual. Pues los que vamos a presentar a continuación entonces son capaces de determinar CRF, es decir, la capacidad residual funcional. Observemos aquí. Esta técnica, que ya no es tan frecuente, se llama técnica de dilución de helio. ¿Qué hacían? Colocaban, cabe resaltar que esto tiene que ver con las ecuaciones o las leyes de gases que vimos inicialmente en el video donde abordamos los aspectos biofísicos. Entonces, en la parte inicial tenemos un volumen 1, un volumen 2, una concentración de helio inicial y una concentración de helio final. Como se darán cuenta, C1 y B1 son conocidas, ¿cierto? La concentración inicial de helio y el volumen inicial.
Lo que no conocemos es el volumen final, es decir, B2. Y conocemos estas tres. Como recordarán en el video anterior, esta ecuación es muy parecida a la relación que tiene la ley de Boyle, donde relaciona la presión versus el volumen. ¿Cuál presión? La que está generando el gas de helio sobre este espacio conocido. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que hacemos es que C1 por B1 es igual a C2 por la sumatoria entre B1 y B2. ¿Cuál me interesa conocer? Por supuesto que la que quiero despejar es B2. ¿Cuál es B2? CRF, es decir, la suma entre el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. Aquí, si ustedes se dan cuenta, lo que despejaron fue CRF. Entonces la ecuación queda así: la concentración inicial de helio dividida por la concentración final de helio menos 1 multiplicado por el volumen inicial expirado. ¿Eso qué me va a dar? Se supone que la técnica de dilución de helio me da CRF. Claro, en CRF todavía no puedo saber cuál es el volumen residual, pero si pongo al paciente a hacer una espirometría, me va a dar este valor, el volumen de reserva expiratorio, y lo único que voy a tener que hacer es restarle a CRF el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio, y me va a dar el volumen residual. Este ya no se hace tan seguido porque tenemos otras alternativas, como la espirometría, que igual sigue siendo importante, es decir, se sigue haciendo de rutina. Tenemos también la técnica de lavado de nitrógeno. La habíamos visto cuando vimos espacio muerto anatómico, porque es capaz de decirnos cuál es el espacio muerto anatómico mediante la fórmula que vimos ahí. Realmente es un software, así que no tenemos que hacer cuentas. Pero además también es útil para determinar CRF. ¿Por qué? Porque la cantidad de nitrógeno que el paciente expiró, es decir, la cantidad final, solo representa el 80%, porque sabemos que más o menos esa es la cantidad de nitrógeno que hay en el aire. Quiere decir que CRF, si la cantidad final que expiró el paciente representa el 80% del volumen, entonces CRF será el 100%, y el software nos da un resultado de CRF, capacidad residual funcional, con este análisis. Tampoco es muy utilizada actualmente. Entonces, ¿cuál utilizamos? Como dijimos, actualmente contamos con mecanismos más avanzados para medir el volumen residual, ya que no se puede hacer por espirometría. Una de ellas es la pletismografía. Es un examen que se basa en la ley de Boyle, es decir, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué queremos averiguar? CRF, capacidad residual funcional. Y eso, pues le hacemos una espirometría al paciente que nos da el volumen de reserva expiratorio y tenemos el volumen residual, y podemos hacer todas las cuentas finales. P1, ¿cuál será aquí? Pues será la presión que hay en la boca o la presión barométrica que hay al inicio del examen. B1, ¿qué es? Lo que quiero saber, CRF. P2 es la presión que hay en la boca al final de la inspiración. Aquí está el inicio, aquí está el final. ¿Y qué es B2? Pues es la suma de CRF más la diferencia de volúmenes. Es decir, esto es lo que conozco actualmente. ¿Qué quiero conocer? Este es el que quiero conocer. Esa fórmula inicial que tenemos, ¿qué nos interesa conocer? CRF, la capacidad residual funcional. Entonces, P1 por B1 igual a P2 por B2. Recordemos que B1 es lo que quiero averiguar, que es CRF, y B2, pues ya dijimos que era la sumatoria de CRF con el cambio de volumen. Entonces, esta fórmula se despeja hasta que CRF queda así. Pueden tomarse un minuto para que vean cómo es el proceso de despeje. Lógicamente eso lo hace el software, simplemente nos da la cantidad de volumen, pero es interesante ver cómo a partir de esta fórmula que estudiamos nosotros, pues se diseñó este examen que ahora nos da un volumen, que es la capacidad residual funcional, que sería la presión 2 por la diferencia de volumen dividido en la presión 2 menos la presión 1. Y ahí tenemos la pletismografía.
Muy bien, para terminar este módulo, pues entonces lo que vamos a hacer es tratar de aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora, que son, cuáles son los volúmenes y capacidades, calcular la ventilación minuto, la ventilación alveolar, la presión alveolar de oxígeno, el espacio muerto, y conocimos algunas de las formas que hay para medir tanto espacio muerto como volúmenes pulmonares. Aquí tenemos un compilado de las fórmulas que vimos y de los conceptos con algunos ejemplos. Ventilación pulmonar total está allí, que también se llama volumen minuto respiratorio con el ejemplo que hicimos, el espacio muerto anatómico, la relación entre el espacio muerto y el volumen corriente, que sería la ecuación de Bohr, y el volumen de espacio muerto anatómico, que se puede medir con el método de Fowler, ¿sí? Que se inspira oxígeno puro, dijimos, y la ventilación alveolar minuto, que es el aire fresco que entra a los alvéolos, que también hicimos una cuenta. Muy bien. Con base en lo que acabamos de aprender, tratemos de desarrollar este caso para entender. Una mujer de 15 años en la ciudad de Neiva tiene antecedentes de asma bronquial y cursa con una crisis de broncoespasmo. En el examen físico la paciente está lúcida, algo inquieta, con una ligera cianosis peribucal. Su frecuencia respiratoria está sobre los 25 respiraciones por minuto. Le toman unos exámenes y encuentran que su estado ácido-base está el pH en 7.35, la presión arterial de CO2 en 50 milímetros de mercurio, la presión arterial de oxígeno en 85 milímetros de mercurio, el bicarbonato en 23 miligramos sobre decilitro, base exceso en 3, saturación de oxígeno en 100% y el oxígeno expirado, el CO2 expirado, perdón, está en 26 milímetros de mercurio. Con base en estos datos, por favor, calcule la presión alveolar de oxígeno, la ventilación total por minuto, la ventilación alveolar por minuto y el espacio muerto de esta mujer. Recuerden que tiene 15 años, es mujer, así que es importante que investiguen las palabras que no conozcan como asma, broncoespasmo, cianosis y cuáles serían los valores de espacio muerto y cómo los calcularían con base en los datos que observamos. Por favor, coloquen en los comentarios los resultados y por supuesto que los estaré leyendo. Finalmente, aquí les dejo un listado de las fórmulas que vamos a estar necesitando durante el desarrollo de toda la clase. Hoy vimos algunas, no vimos todas, vimos esta, ventilación alveolar, ventilación total, presión alveolar, de oxígeno, aquí hay diversas fórmulas dependiendo de la constante respiratoria y estas no las hemos visto, pero seguramente las vamos a necesitar más adelante, que son los contenidos arteriales y venosos de oxígeno, la diferencia alveolo arterial de oxígeno, el aporte y el consumo de oxígeno y la tasa de extracción, que más adelante cuando estemos en difusión y transporte de gases seguramente las abordaremos. Muchísimas gracias por escucharme. Con este video terminamos la parte de ventilación y el próximo tema que vamos a abordar es mecánica ventilatoria, que voy a tratar de subdividirlo en varios videos, dado que es el tema más retante que tenemos. Muchas gracias.